muchachos, nuevamente vamos a continuar con nuestro tema número 2. En este caso vamos a pasar al subtema 2.2, denominado clasificación y características de la ciencia. Vamos a desmembrar el concepto de ciencia jurídica. Ya vimos en el capítulo anterior lo que significaba ciencia, y habíamos señalado cuál era su diferencia con lo que es la filosofía. Habíamos señalado que pues ciencia era un conocimiento, pues digámoslo así, un poquito reducido, un poquito conformista con la explicación de los ciertos fenómenos, pero que no profundizaba más allá. No quiere decir que la ciencia no sea perezosa, o sea de un conocimiento, digámoslo así, corto. No, sino que simplemente en comparación con la filosofía, pues sí, la filosofía tiene una situación, una mayor explicación de las cuestiones que pretende incursionar y que desde luego pretende engendrar, ¿no? Bueno, siguiendo estas circunstancias, vamos a enfocarnos a analizar lo que es la ciencia del derecho, en el sentido de que es la rama de la ciencia que tiene por objeto, pues desde luego el estudio del derecho, el estudio de la norma. Pero ¿por qué el derecho se convirtió en una ciencia? ¿O por qué el aspecto, pues digámoslo así, legal se convierte en una ciencia? Remontémonos un poquito a la antigüedad, digámoslo así, con los primeros orígenes que engendraron la norma jurídica, como lo fue el derecho romano. El Imperio Romano, como ustedes saben, fue, digámoslo así, un gran conquistador y pues ahora sí que un gran dominante de la tierra. Yo creo que por un periodo de más de 1000 años, quizás, no sé, quizás más, quizás menos, no sé. Pero aquí la cuestión es ¿por qué Roma dominó tanto tiempo o tuvo dominada la mayor parte del territorio mundial de la faz de la tierra? Bueno, pues eso se debió a la excelente organización que ellos tenían. ¿Y cuál era el secreto de su organización? Pues no era otra cosa más que creación de normas jurídicas, claro, para ellos, normas de estricta obediencia, normas que generaran o engendraran coercibilidad sobre sus súbditos. ¿Para qué? Pues para que estos las acataran aún contra su voluntad. Y fue a partir de la creación de las normas como Roma generó un vasto imperio. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué rayos tiene que ver con la ciencia jurídica? Bueno, pues no es otra cosa más que el Imperio Romano generó un estudio de los comportamientos que se generaron dentro de su civilización a efecto de crear la norma perfecta o casi perfecta para poder regular la conducta de sus ciudadanos. Entonces es ahí como empezó el campo de estudio de los fenómenos sociales y de las conductas de las personas. ¿Por qué una persona se comporta de esta forma? ¿Por qué otra persona se comporta de esta otra manera? Y así sucesivamente. Entonces eso fue generando interés entre los intelectuales, entre los doctrinarios, y fue generando que revolucionara la forma de pensar de estos estudiosos del derecho, y como consecuencia crearan la disciplina de ciencia jurídica. ¿Por qué ciencia jurídica? Porque se va a enfocar a estudiar los aspectos de derecho, los aspectos legales.
y de alguna manera el que yo engendre una norma que sea lo suficientemente capaz para poder regularizar a los ciudadanos, eso requiere de muchísimo estudio, digamos de mucha dedicación, al grado de que en el momento de que se emita la norma, ésta sea capaz de poder regularizar el campo social y capaz de generar orden sin que desde luego se vean mermados los derechos de los ciudadanos. Ese será, compañeros, el objeto de estudio de la ciencia jurídica. Si yo emito la creación de normas jurídicas, emana desde luego de un previo estudio jurídico, y que de alguna manera ese estudio me va a ayudar a crear la norma idónea acorde al momento en que está viviendo la sociedad. ¿Ok? Por ejemplo, hay normas que de alguna manera existieron, que tuvieron vigencia, que tuvieron éxito, pero que sin embargo el tratar de aplicarlas en este momento del tiempo, en la actualidad, pues simplemente serían normas que no funcionarían, pero que sin duda conservamos esas raíces, esas fuentes históricas que nos siguen sirviendo para la creación de nuevas normas jurídicas. Entonces ahí está el panorama de la ciencia, del estudio de la ciencia jurídica. ¿Por qué decir que es ciencia? Porque el derecho está en constante evolución, la sociedad está en constantes cambios, y si de alguna manera la norma jurídica no se ajusta a esos cambios sociales, pues simplemente el derecho quedará rezagado, y de alguna forma cualquier persona podrá hacer del derecho una situación efímera, una situación que pueda mover pues a su antojo, una situación que simplemente ya no lo puede dominar, que simplemente ya no lo puede regular. Y si eso sucede, pues eso quiere decir que es momento oportuno de crear nuevas normas jurídicas capaces de regularizar a los propios ciudadanos. Entonces, de ahí que la ciencia del derecho sea considerada como tal, porque tiene como finalidad el estudio de los fenómenos sociales para convertirlo en normas jurídicas capaces de conseguir el bienestar social tanto del Estado como de sus propios ciudadanos. Ese es el objetivo primordial de la ciencia jurídica, crear normas que sean capaces de organizar a la propia sociedad sin que de alguna manera esta última se vea mermada por cuestiones de carácter injusto, por cuestiones de carácter doloso, malévolo, o simplemente cuestiones que de alguna forma no hagan o no generen el crecimiento del propio Estado. En este sentido, la ciencia del derecho ha sido definida como una actividad investigadora, fundada sobre la experiencia de las proposiciones normativas jurídicas, encaminada a la comprensión de su significado y a la constitución de un sistema jurídico, como ya le está comentando, ad hoc, capaz de regularizar las conductas sociales. Y todo aquello en base a los constantes cambios sociales que hacen de la ciencia del derecho una constante investigación jurídica, a efecto de emitir la ley idónea sobre la regulación del bien público temporal. Esa es la finalidad, muchachos, de lo que es la ciencia jurídica: conseguir ese bien público temporal a través de la creación de la norma jurídica idónea. Y para poder crear la norma jurídica idónea es necesario aplicar la ciencia del derecho, que sea capaz de estudiar a fondo los cambios sociales. Mientras no se tenga un cambio
verdadero en la creación de normas jurídicas, o no se emitan normas jurídicas verdaderamente que apoyen a la ciudadanía, que apoyen a la sociedad, pues simplemente el crecimiento de un país se ve sumamente mermado, se ve inmiscuido en el pasado, y eso pues acarreará a todas luces problemas que pues desde luego, como ustedes saben, pues generan pobreza, generan migración, generan problemas de salud, de economía, discriminación, etcétera, etcétera. Y todo eso debido a que no tenemos la norma jurídica capaz o la norma jurídica idónea para poder regularizar las cuestiones o las necesidades que atañen a una población, a un estado. Entonces, ese es el concepto, compañeros, que yo les doy de ciencia jurídica. Espero que les haya quedado claro. Continuamos en el próximo subtema. Hasta luego.